Muy buenos días, amados hermanos, amigos. Una vez más estamos aquí, por la gracia de nuestro buen Dios, despiertos a este nuevo día. Les invito a orar. Padre bueno, damos muchas gracias por todo tu amor y tu misericordia. Damos gracias por tu bondad y rogamos en esta hora que tu Espíritu Divino sea el Maestro para hablar a nuestros corazones, para instruirnos acerca de nuestros privilegios y responsabilidades como pueblo tuyo. Que tu palabra sea bendición a todos los oyentes, especialmente, Señor, que cumpla el propósito para el cual lo has preparado. Permíteme hablar con la claridad y sabiduría que se requiere para edificar a tu pueblo. Pues te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a continuar con este tema de la unidad. Les decía acerca de los problemas que pueden surgir. Muchas veces las familias llegan a distanciarse, y los amigos llegan a distanciarse por lo álgido que llega a ser a veces una contienda electoral como la que hemos pasado. Espero en el Señor que usted esté en completa paz y armonía con su familia, con sus hermanos de la fe, con sus amigos. Si no fuera el caso, entonces este es un llamado para que pueda analizar, reflexionar. Ya han pasado las elecciones, tendrá que meditar, reflexionar sobre lo que expuso, sobre la forma en que habló o actuó, de tal manera que seamos humildes y responsables ante Dios de buscar que se preserve la unidad en el cuerpo de Cristo. Habíamos leído con ustedes el día de ayer la primera carta a los Corintios. Voy a leer el versículo 10 del capítulo 1, dice la palabra: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo, cuando se acerca a tratar este asunto en esta carta, está llamando a nuestros hermanos de Corinto, a esta iglesia de aquel tiempo, a dirimir sus diferencias. Las diferencias han surgido por seguir a diferentes personas. Se habla de seguidores de Pablo, seguidores de Apolos, de Cefas, y otros dicen de Cristo, ¿verdad? Esta iglesia estaba siguiendo personas. Por lo que vemos en el texto bíblico, las personas mismas no estaban enteradas que la iglesia estaba haciendo partido por ellos. No estaban ellos alentando esto, pero los hermanos ya se estaban dividiendo. Hay algunas razones por las cuales sucedió esto, y las queremos explicar, pero Pablo está diciéndoles a los hermanos: diriman sus diferencias. Y la frase que usa aquí dice: sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La palabra que está utilizando el apóstol San Pablo es aquella que habitualmente se usa entre partidos hostiles que llegan a ponerse de acuerdo. Puede interpretarse también como aquello que está fracturado, que está roto y que se llega a soldar, como aquel término médico que se usa cuando se ha fracturado un hueso y se da el tiempo, ¿verdad?, después de haberlo enyesado, esa parte dañada, y se ha soldado los huesos. Esa es la intención de Pablo, que si se ha fracturado la unidad en la iglesia de Corinto, pues los hermanos puedan volver a estar unidos, porque la desunión es contraria a la naturaleza y debe entonces curarse para restaurar la salud y la eficacia del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Algunas de las razones que habían aquí es que algunos de los hermanos
pretendían estar de parte de Pablo. Podemos pensar que como Pablo se declaró, ¿verdad?, apóstol a los gentiles, muy probablemente una gran mayoría de los que estaban a favor de Pablo eran los gentiles. Pablo había siempre predicado el evangelio de la libertad cristiana y el fin de la ley. Es muy probable que los de este partido estaban convirtiendo la libertad en libertinaje y usando el cristianismo como una excusa para hacer lo que les daba la gana. Eso ya lo vemos también cuando Pablo escribe a los Gálatas y les dice: no hagáis uso de su libertad como ocasión para libertinaje. Por eso hacemos esa deducción por la carta a los Gálatas, porque es muy fácil que aquellos hermanos de Corinto, acostumbrados a una vida licenciosa, muy laxa en cuanto a lo moral, evidentemente estaban tendiendo tal vez a esta parte pecaminosa. Y ellos decían: nosotros somos seguidores de Pablo. No porque quisieran ser tal vez fieles a las enseñanzas de Pablo, si no, no se hubieran dividido, sino tal vez porque estaban pretendiendo justificar sus deseos y sus pasiones. Pero también habían algunos que pretendían estar de parte de Apolos. Parece ser que Apolos, por Hechos 18:24, se nos declara que era un judío de Alejandría. Era elocuente y versado en las escrituras. Apolos estuvo en la escuela de Alejandría, en Egipto. Se dice que Alejandría, la ciudad fundada por Alejandro después de haber conquistado, macedonio extraordinario, después de haber conquistado Egipto, fundó Alejandría. Se dice que tenía una de las bibliotecas más extraordinarias de aquel tiempo en el mundo antiguo. Entonces, Alejandría se caracterizó por ser un centro de actividad intelectual. Apolos tenía esta facilidad, esta elocuencia de palabra, y a muchos los tenía maravillados. Bueno, creo yo que los corintios también, el del área intelectual, empezaron a comulgar. Les encantaba, les fascinaba cómo predicaba Apolos, porque era un hombre sumamente intelectual, que profundizaba la escritura, y eso es lo que le encantaba a los hermanos de Corinto, que también eran dados a la filosofía. El riesgo que se corría aquí era de que estos hermanos este grupo de intelectuales a favor de Apolos, estaban tal vez dedicando tanto tiempo al estudio intelectual que estaban desviándose de la praxis, de la parte muy práctica y pastoral del Evangelio, y tal vez estaban convirtiendo el Evangelio en una filosofía. Y este grupo también estaba pues unido y estaba a favor de Apolos. ¿Cómo sabemos esto? También por el mismo contexto. Pablo dice que no fue a ellos con sabiduría humana, porque en el contexto mismo de la carta se nos hace notar que los hermanos de Corinto les encantaba el tema de la filosofía y todo este tema de la meditación y las especulaciones sobre temas intelectuales. Así que aquí está este otro grupo. Había otros que también pretendían estar de parte de Cefas o Pedro. Estos se cree que eran los judíos, quienes estaban convencidos de que los nuevos creyentes en la fe debían circuncidarse o debían observar la ley tradicional judía. Sería el grupo legalista que exaltaba la ley aún a costa de la gracia. Entonces tenemos aquí otro grupo más. Y finalmente había un grupo más que se dice de Cristo. Este grupo tal vez, muy probablemente, sería un grupo muy, muy radical dentro de todos ellos, que se consideraba como el único grupo que actuaba y creían ellos que pertenecían a Cristo
y actuaban como si Cristo les perteneciera exclusivamente a ellos. Este grupo corría el peligro de convertirse en una secta rígida e intolerante y pretendían tal vez ser los únicos creyentes. Así que tenemos aquí una división interna en la iglesia por grupos que están haciendo partido por un predicador u otro. Bueno, esto suena interesante en el sentido de que Pablo dice: ¿fue crucificado Pablo por alguno de ustedes? Esta pregunta es crucial. No vale la pena de la división de ninguna familia por un partido político, mis hermanos, ni por un candidato. Usted puede orar por su candidato, por el presidente de nuestro municipio o sus diputados, porque es nuestro deber. También es nuestro deber exigir que cumplan sus tareas, porque para eso fueron puestos también. Pero de ahí a dividir una familia, un matrimonio, la iglesia, dividirte con tus amigos por un candidato, por un partido político, no es algo que sea correcto. Porque por encima de esto está el amor de Cristo, el amor de Dios. Y hablo específicamente en este momento a creyentes, a los que se denominan cristianos, a los que se llaman hijos de Dios, a los que se congregan para alabar o se conectan ahora virtualmente para alabar el nombre de Dios. Debe quedar claro que si usted se congrega para alabar el nombre de Dios, debe de actuar como un hijo de Dios. Ya Pablo también en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, hace un llamado importante a la iglesia acerca también de la unidad, y es con lo que quiero ir cerrando esta reflexión también. Dice Efesios 4, 1 hasta el versículo 6. Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En este sentido, Pablo está ahora escribiendo, dijimos que cuando escribió la carta a los Corintios estaba en Éfeso, ahora Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso acerca de la conducta que debe de tener todo creyente. ¿Cómo debe conducirse? Miren que usa una frase aquí interesante. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cuando una persona ingresa a un sector, a un grupo, a una sociedad, esa sociedad tiene estándares, tiene una exigencia que le pide. Por ejemplo, si usted decide entrar al ejército, debe conducirse conforme a la ética militar. No puede usted ser inapropiado en la sociedad ni en ningún otro lugar. Debe conducirse conforme lo exigen los estándares éticos de la milicia. Lo mismo sucede para el creyente. El creyente fue llamado a una vocación. Hay procesos en el ejército cuando un militar actúa y deshonra a la institución, se le degrada y se le quitan los grados que haya alcanzado, se le deshonra a esa persona porque no es digna de portar el uniforme castrense. Asimismo, todo creyente que no se conduce a la altura de su vocación, a la altura de su llamado como hijo de Dios para buscar la unidad, y se habla aquí en humildad, mansedumbre,
soportando con paciencia los unos a otros en amor, esa persona denigra el nombre de Cristo. Esa persona hace que el nombre de Cristo sea blasfemado por los creyentes y, como dijimos, muchos no crean al Evangelio de Jesucristo, como también lo tratamos en San Juan 17. Por ello, el llamado es: deja atrás todo orgullo, soberbia, toda actitud de cisma, de división, y vuélvete un pacificador. Si hay que reconocer los errores o las palabras o actitudes inapropiadas, dichas, hechas o publicadas en las redes sociales, hágalo, porque así usted estará actuando conforme a la vocación, lo hará dignamente. De otra manera, usted estará actuando indignamente conforme a la vocación y al llamado que tuvo. Que Dios les bendiga, mis hermanos, amigos, que la unidad sea lo que nos caracterice como cuerpo de Cristo, que la unidad y el amor entre nosotros sea nuestra mejor carta para predicar el Evangelio. Hasta aquí la reflexión de hoy. El día de mañana seguiremos con otros temas concernientes también a esta etapa postelectoral. Si así el Señor lo permite, el día de mañana continuamos. Bendiciones.